Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te doy, Jehová, por este día precioso que tú has permitido que llegue ante la audiencia que va a estar viendo este estudio. Y te doy gracias por lo que tú vas a permitir que lo vean en el nombre de Jesús. Sí, Señor, tú eres el único que nos tenemos que recordar. Sí, Señor, aleluya. Una sola vida. Todo segundo apuntando a Jesucristo. En este día quiero ponerme los espejuelos rápidamente. Y quiero, ¿verdad? Rápidamente darle las gracias al Señor por venir nuevamente ante ustedes. Mi nombre es Abigail Caballero de Perfecto. Vamos a orar porque quiero empezar este programa. Quiero entregarme delante de Dios para que sea Él el que hable y no sea yo. Y rápidamente le estaré dando el tema de este estudio. Vamos a orar juntos. Padre celestial y Padre bueno, me entrego ante tu presencia, Jehová, y en el tema que traigo que seas tú. Se quita Abigail y Espíritu Santo, trae tú este tema, Jehová. Pon palabras en mi boca. Espíritu Santo, toma el control en esta hora y que seas tú, Padre Celestial, el que te manifieste a través de esta pantalla. Que toque a cada vida, a cada persona que necesite escuchar esta palabra, tú les toques su corazón. Señor, te doy gracias por dejarme llegar nuevamente a sus hogares. Permite tú, oh Dios, que le abra los oídos espirituales y le dé entendimiento de lo alto, de lo que tú quieres y el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Te lo ruego y te lo pido, dale entendimiento de lo alto, ábrele los oídos espirituales, sus ojos espirituales para que puedan ver más hacia allá, de los propósitos y de lo que tú tienes con cada uno de ellos. Entregándote estoy esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente quiero ir con ustedes a la palabra de Dios. Me llamo Abigail Perfecto, Abigail Caballero de Perfecto. Esto lo van a encontrar por YouTube, por Abigail Caballero o por Tiempos Proféticos o también por Facebook. Y si Dios me lo permite, por otros canales. Este programa se llama Dios te llama a una nueva jornada. Dios te llama a una nueva jornada. Y el tema de hoy, me pongo los espejuelos con su permiso. El tema de hoy se trata de tibio espiritualmente. Vuelvo y repito, se llama tibio espiritualmente. Rápidamente vámonos a la palabra de Dios. Todo es basado de la palabra de Dios. Aquí nada viene de la boca de Abigail, sino todo está basado en la palabra de Dios. Y vamos a leer rápidamente. Nos vamos rápidamente Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelvo y repito el tema. El tema se llama tibios espiritualmente. Y la palabra que estoy leyendo tiene que ver con Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Y dice así: mirad, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto lo dice Hebreos capítulo 3, versos 2 y 13. Esto lo pueden conseguir. Más adelante ustedes van a estudiar esto y pongan en su libreta tibios espiritualmente. Rápidamente nos vamos para 2 de Pedro capítulo 2, versos 20 y 21. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de los contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto fue 2 de Pedro, lo pueden conseguir, 2 de Pedro capítulo, me perdonan por el pelo, capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versos 20 y 21. Y le acabo de leer estos dos versículos. Rápidamente me voy a terminar con Apocalipsis capítulo 3, verso 2, 15 al 16. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Vuelvo y repito este versículo. Yo no conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vuelve el Señor y repite estas palabras. Dice él así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, verso 2, 15 y 16. Y el tema es tibio espiritualmente. Y estamos hablando de esto ahora mismo. Vámonos rápidamente, porque yo quiero hablar de estos capítulos y de estos versículos que yo hablé. Voy a empezar a hablarle a ustedes. Y empezándoles con Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Y quiero explicarle la explicación, hermano, porque todo lo que voy a explicar en esta noche tiene que ver con la Biblia. Nada que se esté dando aquí tiene que ver con otra cosa. Simplemente vamos a leer y vamos a darle la explicación de estos versículos que acabo de leer. ¿Me dan permiso? Y dice la explicación de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 14. Dice así: para que sepan lo que yo estoy hablando, porque lo que voy a hablar no viene de la palabra de Abigail, por si acaso alguien quiere venir a hablar palabras obscenas o dejarme mensajes fuertes, pero váyase a la Biblia y busque la explicación de estos capítulos. Y en el nombre de Jesús le entrego esta explicación de Hebreos capítulo 3, versos 12 y 14. Y dice así: nuestro corazón nos aparta del Dios vivo cuando obstinadamente nos negamos a creer en Él.
Si persistimos en nuestra incredulidad, finalmente Dios nos dejará solo en nuestros pecados. Si seguimos obstinadamente haciendo lo malo, Dios nos dejará en nuestros pecados. Él no estará con nosotros. Bien claro lo está diciendo. Pero Dios puede darnos un nuevo corazón. Nuevo deseo y nuevo espíritu. Referencia, Ezequiel 36, capítulo 36, versos 22 y 27. Ahí hay una referencia. Yo se lo estaré poniendo en la parte de abajo para que ustedes puedan leerlo y puedan ver lo que la palabra de Dios dice de estos versículos del capítulo 3 de Hebreos 2 y 14. Y dice, un antídoto para un corazón incrédulo en un constante compañerismo con otros creyentes. Hablar cada día acerca de nuestra fe mutua. Ser consistentes del engaño del pecado. Atrae pero también destruye. Cuando esta palabra se está refiriendo a cuando estamos permitiendo que nosotros nos dejemos engañar. Aquí es cuando dice atrae pero también destruye. La carne es mala y va a permitir que usted tenga esos deseos de pecar. Y ahí es cuando usted tiene que tener cuidado. Y esto se está refiriendo al tema de hoy, que es tibio espiritualmente hablando. Una persona tibia pasa por todo esto. Animarnos los unos a los otros con amor e interés. Estas son las explicaciones del capítulo Hebreos capítulo 3, verso 12, 14, del verso 12 hasta el 14. Vámonos rápidamente porque no me quiero quedar mucho y quiero llegar aquí a 2 de Pedro capítulo 2, verso 20 y 21. Y esta es la explicación de Hebreos capítulo 2, verso 20 al 21. Pero le voy a leer el capítulo 2, verso 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una persona que está tibia, que está dejando que el enemigo entre a su corazón, tibio, que ya no tiene temor de Dios, que ya está haciendo cosas malas, que el enemigo le está diciendo, no importa, tú estás bien, pero está tibio porque tiene un pie adentro de la iglesia y otro afuera. Voy con el segundo versículo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí vienen las explicaciones de estos dos versículos y dice así: una persona es esclava de aquellos que la dominan. Muchos creen que la libertad es hacer todo lo que uno quiere. Hermano, no tenemos esa libertad. Tenemos que tener cuidado con el Señor. No tenemos esa libertad y hacer lo que queramos. Pero nadie siempre es totalmente libre en ese sentido. Si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Vuelvo y le repito, tibios espiritualmente. La carne y los deseos del cuerpo quieren que tú peques,
Pero escucha estos consejos que te estoy dando y este tema de tibio espiritualmente. Apunta estos versículos, léelos, porque si hay para tú buscarlo y mantenerte en oración y pedirle a Dios que cuando llegue esa debilidad tú puedas arreguindarte de la mano de Dios y no soltarla, y pedirle que Él te ayude a ser fiel con Él y a pasar cualquier tentación. Pero nadie en siempre totalmente libre en ese sentido. Si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Si sometemos nuestras vidas a Cristo, Él nos librará de la esclavitud de lo que el cuerpo desea. ¿Me escucharon? Él nos librará de la esclavitud de lo que el cuerpo desea. Cristo libra para los que le sirvamos, lo que viene a resultar en última instancia para nuestro bien. Él nos libra, pero todo depende de ti. Nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros tenemos que saber si queremos ser libertados o seguir estando en dos aguas, estando o teniendo un pie adentro y otro afuera. Vamos con la segunda explicación del capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva y que posiblemente recibió la influencia positiva de otro creyente, pero luego rechazó la verdad y se volvió al pecado. Su situación es peor que antes porque rechazó el único camino para apartarse del pecado, el único camino de salvación, así como el hombre que se hunde en arenas movedizas y que se niega a agarrarse de la soga que se le lanzó. La persona que se aparta de Cristo pone a un lado su única salida. Y vuelvo y tengo otra referencia de Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 19, 20 y 21. Lo puedes buscar en Lucas, capítulo 11, verso 24 al 26. Y ahí te entrego prácticamente que el Señor te está hablando que nosotros no tenemos un libertinaje. Una cosa que le voy a explicar rápidamente y le quiero leer, cojan esto como referencia también, busquen Levíticos capítulo 19, verso 28 y se lo voy a leer. Y no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, quien habló fue Jehová, y estamos engañados porque últimamente en las iglesias se está viendo esta clase de comportamiento. Se está viendo que hoy en día se está dejando llevar esa tibieza, esa muerte espiritual adentro de las iglesias. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando un pastor permite que los pastores asociados de él, sean jóvenes o adultos, se hagan tatuajes sabiendo la verdad. Sabiendo que la palabra de Dios nos dice en Levíticos capítulo 19, verso 28, que es que Dios te está diciendo que no te puedes imprimir en el cuerpo un tatuaje. Esto nos lleva a que espiritualmente estamos muertos. Y esto nos lleva al tema tibio espiritualmente. Esas iglesias se ven por fuera bien, pero por dentro están pecaminosas, porque lo que están trayendo es el mundo adentro de las iglesias y en los altares. No le estamos dando la prioridad al Padre, la prioridad al Espíritu Santo. Preferimos hablar de Dios, llevar un mensaje de Dios,
pero no le damos la oportunidad que se manifieste el Espíritu Santo en la iglesia, porque no le damos el tiempo, porque el tiempo se acabó y tenemos que avanzar a predicar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Por eso es que tú puedes notar que la iglesia está mal, porque tú estás viendo cómo se comportan los pastores y cómo se comportan los líderes adentro de la iglesia. Aquí es que usted puede ver cuando un líder está tibio espiritualmente. Cuando tú te le acercas y le dices que la palabra de Dios dice que tú no te puedes imprimir en el cuerpo y permite que esta persona se imprima nuevamente, sea pastor o líder, en su cuerpo se haga un tatuaje. Y esto lo estoy refiriendo a la iglesia cristiana. Me estoy refiriendo a los líderes y a los pastores de las iglesias. Me estoy refiriendo a los hermanos de la iglesia que son miembros de la iglesia, que sabiendo la verdad, que llevan años sentados en la iglesia, escuchando la verdad, se ponen y se proponen a estar tibio, y cuando están tibios, si viniera el Señor en ese momento, se quedan. Por eso es que dice que en esos tiempos habrán sorpresas cuando el Señor llegue, porque muchos de los que creen que están mal son los que están bien, y los que se creen ellos que están bien son los que están mal. Se creen que se lo saben, tienen una escatología bien grande de ser doctores de la palabra de Dios, pero son los primeros que llevan la palabra de Dios, pero a la misma vez pecan, porque lo que hacen es que permiten el pecado en la iglesia. No, porque yo no quiero que él se me vaya porque él es el que me trae el dinero a la iglesia. No, porque yo no quiero que se me vaya porque ahora mismo yo necesito el diezmo, que me lo estén dando, y la ofrenda. Y el Señor no te va a llamar cuentas a ti por tú estar permitiendo que estos pecados sigan ocurriendo en la iglesia y en el altar. Tendrás que darle cuentas a Dios. A ti, hermano, miembro de la iglesia, sabiendo la verdad, tú sabes que no puedes hacerlo. Pídele al Señor que te ayude, y te lo digo con una exhortación de amor. Todos hemos estado en ese lugar. Esta servidora no se quita de eso. Ha llegado tiempo donde yo me he sentido débil, pero yo no he dejado de agarrar la mano de Cristo. Y cuando el enemigo ha querido querer hacer que uno llegue a eso, yo le he dicho al Señor: agárrame de tus manos y cúbreme con tu manto para que yo no caiga en tentación, para que yo no caiga en esa perdición. Permite tú, oh Dios, que el enemigo se vaya de mi vida. Así te digo a ti, pastor, evangelista, misionero. Así te digo a ti, miembro de la iglesia: no permita que el diablo traiga tentación a tu carne. Castígala. Métete en ayuno y oración para que tú veas lo que Dios va a hacer. Les dije que buscaran como referencia del capítulo de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Busquen Lucas, capítulo 11, verso 24 al 26. Rápidamente me voy para el tercer versículo que les leí. Y es el último y el clave de este tema. Tibios espiritualmente. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 2, 15 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo se lo quiero leer otra vez, porque es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Nosotros tenemos que vivir y pedirle al Señor que no nos deje ni un segundo, hermano, ni un segundo, que no nos deje ni un segundo. Vamos a leer ese capítulo porque me interesa mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versos 2, 15 y 16. Vámonos a la explicación de Apocalipsis. Dice, el problema en las iglesias de Sardis no era las herejías, sino la muerte espiritual, más allá de su reputación de ser activa. Sardis estaba infectada de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. El Espíritu no tenía palabra de elogio para esta iglesia. Parecía tan buena por fuera, pero estaba tan corrupta por dentro. O yo los voy a mandar a ustedes a que busquen una referencia. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Advertencia al que peca deliberadamente. Advertencia al que peca deliberadamente. Búsquese Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, que termino de darle la explicación de los primeros versículos del capítulo 3 de Apocalipsis. Vámonos al capítulo 3 y versos 15 y 16. Esta es la explicación. El agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante. Desagradable y repugnante. Los creyentes no adoptaban una posición firme. La indiferencia los había conducido a la ociosidad al dejar de hacer algo por Cristo. Ay, Dios mío. Así andan mucho adentro de la iglesia y afuera. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí mismo. Estaba destruyéndose. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que es autosuficiente, que se creen que son ellos y más nadie, que se lo creen que se lo saben todo, que ellos son los que pueden hacer todo, el yo hacer, autosuficiente. No se conforme conseguir a Dios a media. No se conforme conseguir a Dios a media. Permite que Cristo avive su fe y póngala en acción. Hasta aquí yo voy a llegar. Estas son las explicaciones del tema tibio espiritualmente. Le quiero añadir aunque sea un minuto de esto. Hay cristianos que estamos andando en esta clase de vida. A ti te digo en esta hora, escucha todo lo que yo he hablado en esta hora. Permítele a Dios y llega al Señor que Él te dé la sabiduría de tu verdad, poder decirle al Señor, ayúdame. Porque aquí ninguno somos perfectos. Pero sí tampoco es difícil y sí tampoco es permitido que tú llegues hasta esos extremos. Porque sí tenemos un Dios y tenemos un Jesucristo que es el abogado por excelencia y que intercede al Padre por nosotros. Si yo lo puedo lograr y si tu pastor lo puede lograr y si tú ves un hermano que está debilitándose, yo te aconsejo a ti que tú te le acerques y le digas la verdad que está tibio. No deje pasar el pecado por alto y entra hasta estos lugares y predícale la verdad. Que ellos no llegarán al reino de Dios si siguen en esa manera. Si le pasamos las manos al pecado, nosotros nos constituimos igual que ellos unos pecadores. Y si el Señor le diera con venir y tocar la trompeta ahora, pues tú te quedas con tu congregación.
O tú, hermana, porque no es que yo le tire a la iglesia a los pastores, tú, hermano y hermana que está en la iglesia sentado que lleva años. Si tú conoces a alguien, órale a Dios primero, vete ante la presencia de Dios y pídele que te dé sabiduría, entendimiento, cómo tú dirigirle a esta persona con amor, cómo tú puedes hablarle y dejarle saber que el Señor está con él, que si hay algún problema, que ellos pueden hablar y que tenga la libertad de decírtelo para que podamos ponerlo en oración y no dejar que esa persona se siga hundiendo y se siga hundiendo tibio espiritualmente hablando. Si nosotros conocemos la verdad, ¿por qué permitimos que otros caigan en estos pecados? Esto lo dirijo a todos por igual. Esto no me dirijo solamente a los pastores. Hay pastores que están predicando la verdad y hay hermanos que quieren caer en estas trampas. Pero no, y le llamo trampa porque ellos mismos son los que se engañan. Tú a Dios no lo puedes engañar. Tú podrás decir, me escondo debajo de aquí y te creerás que Dios no te va a ver los pecados tuyos. Pero me dirijo en esta hora a ti. Endereza tus pasos, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Por favor, a ti hermano y hermana, por favor, levántate en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de muerte, reprendo toda tibieza de espiritualmente hablando. Levántate tú que duermes y mira que el Señor quiere una persona caliente y no fría, porque si no, como dice Apocalipsis capítulo 3, del verso 2, 15 y 16, dice que los vomitará de la boca porque Él no recibe al tibio. ¿Qué te quiero decir? Que te pongas en las manos de Dios. Pídele al Señor que te ayude en estos tiempos difíciles. Sí, que hemos tenido pruebas, pero el Señor está entre medio de las pruebas. Antier yo le daba un testimonio mío. Cuando yo me sentía que ya no aguantaba más, el Señor me tenía en su mano. Estaba pendiente a mí. Somos nosotros los que no dejamos que el Señor haga la obra. Permite tú que Dios haga la obra contigo en el nombre de Jesús. Hasta aquí mis palabras y mi consejo. Que la paz de Dios esté contigo y conmigo. Vamos a orar para entregar este mensaje. Señor, te entrego este programa y el tema de tibio espiritualmente hablando, espiritualmente ellos, Señor, y todos los que están en este nivel, que tú los ayudes, que tú no los dejes, que pueda haber entendimiento espiritual en cada uno de ellos. Esta palabra ha venido directamente de la Biblia, no de Abigail Caballero. Señor, te doy gracias en esta hora por permitir que yo llegara hasta sus hogares y a ellos que han dado la tarea de sentarse y escucharme en esta hora. A ti te digo, hermano y hermana, Señor, que tú los ayudes, que tú no los dejes ni los desampares. Ten misericordia de tu pueblo que te necesita. Que estos pastores, viendo la necesidad de cada miembro de su iglesia y viendo la espiritualidad de ellos, que los ayude a seguir subiendo poco a poco, pero que no se queden tibios, sino que vayan subiendo escalones, Señor, y que haya una mano que los vaya ayudando, que sea la tuya, Jesucristo, pero también la del pastor o un hermano de la iglesia. Padre, te lo entrego en el nombre de Jesús. Señor, si hubiera alguno de ellos que no te ha aceptado, Señor, que ellos te puedan aceptar como tu Salvador personal. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida con la sangre tuya del Cordero Inmaculado. Límpiame y ayúdame a encaminarme en los caminos tuyos. Si has hecho esta oración, déjame tu mensaje y déjame saber que hiciste la oración para yo orar por ti. Que la paz de Dios esté contigo y conmigo. Y espero que este programa en el día de hoy llegue a tus corazones y llegue a la vida de cada alguien que tú necesitas que escuche en esta hora. Permitan, hermanos, de compartir este mensaje. Compartan mi video. Suscríbanse al canal de YouTube por Abigail Caballero. Y si no,
por Abigail Caballero de Perfecto, por Tiempos Proféticos de Abigail Caballero de Perfecto. En esos dos canales se estará viendo este mensaje del programa Dios te llama a una nueva jornada, y que la paz de Dios esté contigo, conmigo, en el día de hoy. Bendiciones.